la idea que le venden en la escuela a los niños es eso, es estudie, hágase una carrera, trabaje de alguien para que se vaya aquí, para que sea alguien en la vida. A mí me parece que lo que deben hacer la educación es estudie una carrera, fortalezcase conceptual, académica, intelectualmente, para venir y construir comunidad acá, ¿sí? Obviamente construir comunidad no te va a dar de comer, ¿sí? Pero por eso es una lucha, porque también resistes a esa otra cara de la academia, ¿no? Que también te pone en un lugar como de la nueva esclavitud, ¿no? Educación popular en contextos digitales. Hola a todas y a todos, bienvenidos a esta segunda temporada de Pensar la Educación Popular en Contextos Digitales. El día de hoy contamos con la presencia de un invitado muy especial. Él es Andrés Martín, es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y maestrante en Estudios Sociales de la misma universidad. Además, es y ha sido educador popular en diferentes localidades de la ciudad de Bogotá y ha trabajado en diferentes colectividades con perspectiva libertaria, como Caminantes de Libertad y Venas Abiertas de América Latina. Actualmente se encuentra trabajando con el colectivo Antorcha y nos acompañará el día de hoy con algunas de sus visiones y perspectivas frente a la educación popular en estos contextos contemporáneos. Para empezar, me gustaría que nos contaras un poquito como sobre tu trayectoria, tus experiencias o tal vez tu experiencia más significativa que te haya vinculado pues, a estos procesos de educación popular. Ok. Eh, yo creo que en la universidad, como eso en los 2012, poco antes, organizamos un colectivo en la universidad que se llamaba Las Venas Abiertas de América Latina. Lo inauguramos con la pinta de un mural en la universidad. Y a partir de eso, entonces empezamos a gestionar procesos más que educación, de movilización en la universidad. Pero una cosa lleva a la otra. Entonces, sencillamente empezamos a presentarnos a proyectos como en las alcaldías de Ciudad Bolívar y así, y empezamos a hacer talleres de fotografía, de pintura, talleres de poesía también, y empezó a aparecer como la idea de una biblioteca popular, ¿sí? En un barrio que se llama La Estrella. Yo en ese momento no podía asistir muy seguido porque yo trabajaba los fines de semana, sin embargo, pues las cosas cambiaron y pude empezar a caer con más fuerza. Esa experiencia es hermosa porque todavía es activa, o sea, eso lleva como 10 años, ¿En 11 dónde queda? años en la Estrella en Ciudad Bolívar. Al principio se llamaba igual, Las Venas Abiertas de América Latina, hoy después se cambió a Caminantes por Libertad, después eso se volvió una Estrella Popular y bueno, eso ha tenido un montón de transformaciones. Empezamos con la biblioteca, yo pues ya me desarticulé de ahí, sin embargo el proceso siguió camellando, pues al punto que ya tenían no solamente la biblioteca, sino habían podido gestionar un espacio alterno al salón comunal, porque eso es otro, los conflictos políticos que se desarrollan en los barrios, pues impiden que los procesos populares se puedan desarrollar, ¿no? El conflicto de, hey, decirle al presidente de la Junta, necesitamos el salón de la Junta de la Acción Comunal y no te lo prestan porque no, que solamente es para las fiestas, que solamente es para... Sí, entonces gestionar ese otro espacio fue muy bonito porque la biblioteca la construyeron los niños, o sea, había un potero con unos ladrillos y empezamos a gestionar los ladrillos y la edificamos, ¿sí? Y ahí quedó, ahí está esa biblioteca y ya le pusieron vigas y ya eso está súper bien hecho. Y el salón comunal, tengo entendido que también lo financiaron, pues, con proyectos y demás, pero también fue autogestionado, ¿sí? Entonces, no se llamaba salón comunal, sino era el centro de, creo que era así como Centro de Educación Popular La Estrella. Ese fue como el primer acercamiento. Y pues obviamente sí, mi militancia en la universidad, pues que estaba muy alrededor de eso, el movimiento estudiantil, me llevó mucho a pensar eso. Y ya después de eso, pues tuve como la oportunidad de trabajar en un barrio en Kennedy también, se me escapa el nombre ahorita, pero bueno, ahí trabajamos con un colectivo que hicimos una se llama Revista Utopía. Entonces lo que hacíamos era no como traer artículos muy academicistas, sino voces del barrio. Entonces traíamos las voces del barrio y pues las plasmábamos ahí. Esas fueron como las dos experiencias más significativas que me llevaron pues a la educación popular. Ok, ¿la última cuál fue? La última que tuve, Antorcha, con Antorcha Antorcha. Educativa, sí, enamoradísimo de Antorcha, pero pues bueno, ya han pasado varias cosas, pero con ella sí tuve como una formación más potente, porque ya era gente que ya conocía, algunas personas que ya conocía de la misma época de la universidad, sin embargo era gente pues ya mucho más formada, ya tenía una trayectoria en la educación popular mucho más amplia, entonces pues ya obviamente llegué, fue muy aprender, o sea, yo aportaba desde mi experiencia organizativa, pero ellos me aportaban desde la pedagogía popular, desde la educación popular, desde un montón de perspectivas pues que eran nuevas para mí, ¿no? Yo no sabía que se podía hablar de razas hasta que empecé a leer pues lo que ellos como que proponían, ¿no? Y pues eso uno también lo empieza a reproducir. Pero creo que mi experiencia, o sea, lo que más me ha marcado para hacer, digamos, yo me considero un educador popular, es en el sentido en que
en que lo que practico en el barrio también lo practico en el aula, y yo he sido más profesor de aula que cualquier otra cosa, pero ahí todo el tiempo está ejemplificando con el barrio, con la cotidianidad, preguntando cuáles son sus intereses, ¿sí? Ujú. Porque es importante también lo popular, porque es importante entender también de dónde vienen los alimentos que nos comemos, ¿sí? Porque es importante conocer el territorio, cartografiar el territorio que habitamos, pues ellos no saben, por ejemplo, que habían huertas y que de ahí pueden ustedes trabajar para poder recoger alimentos. Ujú. Ellos quedan como así, profe, ¿eso se puede hacer? Sí, eso se puede hacer, vamos y conocemos la huerta. Bueno, en el colegio en un colegio es difícil, pero en el barrio sí uno puede sacar a los pelados y Ujú. ve, no conocen la huerta, camine y bar, buscamos las huertas. ¿Cómo te has relacionado tú o cómo ves esa relación entre lo institucional y lo no institucional? ¿Sí? ¿Cómo concibes esa relación o esa tensión? Y para ti actualmente, ¿cuál debería ser como la postura que asume o debería asumir la educación popular frente a esos dos Uy, frentes? pues digamos que pues primero no quiero sí aclarar, como que no creo que debe haber una postura única, como que la educación popular, como una coordinación articulada y tal, asume esta postura. Pues no, cada sector y cada organización y cada proceso lleva en efecto su proceso particular. Digamos que la atención ahí uy, es marcadísima, o sea, tú en un ejercicio de educación popular, tú puedes dar clase en un humedal, ¿sí? O puedes dar una clase que los chinos no creen que es una clase, ¿sí? Pero me acuerdo mucho que me acerqué al diplomado ambiental en bici y hacíamos las clases en los humedales, en las huertas y tal. Y los chicos, y la clase, pues aquí está, no la ven, estamos hablando de esto, estamos aprendiendo de para qué sirve el sauco, de cómo sale el sauce, de cuál es la importancia del junco, del bejuco, de cómo ellos ayudan a limpiar el espejo de agua del humedal. Y los chinos como que, carajo, sí. Yo pienso que es un poco más que la atención está más centrada en que, es que la educación institucional en Colombia es muy, ¿cómo decirlo? Muy adoctrinadora, ¿sí? Ujú. Entonces, pues si tú pretendes que todo el mundo piense de la misma manera, y más que pensar en términos conceptuales, es que sienta y habita sus sentires de la misma forma pues, que yo, porque yo creo que tengo la razón, pues ahí de entrada ya hay una educación pues que busca homogenizar, pero pues más que eso busca imponer, y eso es lo que ellos van a reproducir. O Ujú. sea, los nuevos sujetos van a reproducir, ¿no? Esas dinámicas impositivas. Entonces, la atención está ahí, está en resistir a esa imposición de valores, de elementos, y más bien empezar a construir o a mingar elementos, con elementos como valores humanos, como valores con relacionamientos con la naturaleza, relacionamientos con las otras personas, eh, en común, ¿sí? O sea, que los y las chicas también tengan la posibilidad de decir, sí, es que a mí no me parece que tengamos que venir con un uniforme. Bueno, no vengan con uniforme, está bien. Son detalles minúsculos, pero digamos que la atención está ahí, es en romper ese paradigma de la educación basada primero en lo cuantitativo y segundo pues, en las imposiciones estandarizadas y homogéneas, porque Ujú. finalmente pues no todas las personas tienen las mismas condiciones, no todos los grupos sociales actúan igual. Bueno, yo lo Ujú. veo muy por ahí, y obviamente como en todo lado, y la educación es un escenario fundamentalmente político, hay una tensión ahí, una tensión política todo el tiempo, o sea, todo el tiempo. O sea, lo institucional, dentro de lo institucional se percibe, pero más cuando tú has habitado lo popular y llegas a lo institucional, se percibe más fuerte, ¿sí? Tú lo percibes más fuerte, porque en la educación popular todo es como... Es decir, no es amor y paz, pero sí todo es como, ¿no te gusta? Dialoguemos, ¿sí? Pero en lo institucional no, si a ti no te gusta algo, pues te jodes, Ujú. ¿sí? Y no a ti como profesor, digo yo, porque finalmente tú como profesor o profesora, pues puedes sentar tu no y argumentarlo y pararte ahí, pero a los chicos no, y es que finalmente eso es lo que la institución no ve. O sea, la institución intenta reproducir unas dinámicas educativas y unos estándares y unos metas alcanzables, pues alcanzables entre comillas, porque para mucha población no lo es, ¿sí? Es Ujú. una brecha de desigualdad que es otra tensión que se genera en esos dos aspectos, en la educación popular y en la educación institucional. Y pues finalmente ese es el foco, o sea, llegar allá, llegar a esos estándares que no se piensan realmente cuáles son los intereses o cuál es el beneficio que esto le puede traer a los chicos como individuos, pero también como comunidad, ¿sí? Como Ujú. comunidad entendida como pequeña comunidad local, pero también como comunidad grande, ¿sí? Somos una gran comunidad que no me refiero solamente a Bogotá ni a Colombia, sino somos la comunidad del mundo, ¿no? Ujú. Entonces también tenemos que pensar un poco mundializadamente, ¿no? Un Ujú. poco eso. Y lo de las brechas de desigualdad es importante, porque digamos en Antorcha sí, fundamental, el objetivo es ese, es no tanto cerrar las brechas de desigualdad porque no nos corresponde, o sea, la lucha es darle herramientas a los chicos y a las chicas también para que ellos le exijan al Estado de las mil y un maneras que se puedan hacer,
que se amplíen las posibilidades del acceso a la educación superior en Colombia, Ujú. pues para que en sí mismo las brechas se cierren, pero sistemáticamente, o sea, que sea, así como la violencia se ha vuelto sistemática, pues que la igualdad también lo sea, ¿sí? Ujú. Un poco como eso. Listo. Ahorita tú mencionabas que Antorcha te enseñó un montón de cosas, no solamente en términos metodológicos o Ujú. prácticos, sino también tal vez conceptuales, Sí, epistemológicos, pedagógicos, políticos, sí. éticos. Entonces, frente a esos aprendizajes que tú has obtenido y frente a tu propia experiencia, ¿cuáles son para ti los pilares de la educación popular? Puede ser desde lo metodológico o puede ser desde lo epistemológico, desde lo ético, desde lo político. ¿Cuál dirías tú que son como esos elementos básicos de la educación popular? Bueno, sin sonar un poco como demagogo, no, sino como sin caer en la retórica, pues, de revolcarse en el diálogo solamente, pero sí, yo sí soy muy freiriano en ese aspecto y el diálogo, o sea, la dialogicidad es fundamental. Yo creo que eso es más que el pilar, porque es que el pilar lo coloca también como en un sentido muy vertical, sino más bien es como la plataforma que sostiene todo ese andamiaje que podemos llamar educación popular, ¿sí? Por lo que te decía ahorita un poco, ¿no? O sea, tú en la educación popular puedes dialogar de igual a igual en muchos aspectos, no en todos, pero sí en la gran mayoría, tanto con tus compañeros de educación, tus compañeros de taller, pues, pero también con los chicos y las chicas, ¿sí? O sea, tú puedes hablarles de igual a igual y escuchar su opinión y validarla, aplicarla, ponerla en práctica. Entonces, digamos que el diálogo es fundamental. Diálogo entendido no solamente como yo hablar y ser escuchado, sino principalmente como yo dejar hablar y escuchar, ¿sí? Ujú. Eso es como lo primero. Y respecto a qué otros elementos ahí son potentes, pues mira, digamos que a mí me parece importante mencionar esto en este momento porque Antorcha tenía algo muy bonito que muy pocos parches hacen. De hecho, yo no he visto, la verdad, muchos que lo hagan. Y es que nosotros sí teníamos espacios de formación política y pues ideológica y de teoría social y filosófica, pues. Entonces, en los interciclos, lo que hacíamos es que armábamos como ciclos lo llamábamos escuelitas populares de formación. Y eran eso, cada grupo, o sea, el grupo de todos los talleristas, escogía un tema y investigaban pues, sobre el tema, escogían algunos autores, lo proponían un día, una fecha y se armaban talleres sobre eso. Entonces, hablamos de feminismo, hablamos de colonialidad, de colonialidad. Entonces, en esos espacios pues pasaron cosas increíbles, o sea, partiendo que no teníamos un espacio como tal, entonces las reuniones se podían ser en la Virgilio, en la casa de Karen o en la casa de la Guerrera. Eso fue algo a mí que me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, el feminismo, digamos, a mí me marcó mucho, mucho, mucho por eso, porque yo no conocía y era muy reacio al tema y tal, y como que, y empecé a leer, pues gracias a ellos, a ellas, y a participar en los talleres y a escucharlas mucho, y, uy, claro, no, la idea me cambió la vida. Entonces, digamos que también eso es algo que yo trato de reproducir, o no de reproducir, sino de, más bien de mambear en las clases, sí, lo Ujú. mambeo mucho con los chicos y las chicas, el tema del género, el tema de las chicas, de las violencias, entonces... Em, recuerdo mucho que en una de las sesiones leímos a Judith Butler y hicimos un taller sobre una situación en una universidad X, se le inventaron ellos, y teníamos que todos dentro de la situación identificar las diferentes violencias que ahí se podían generar. Uy, pues no, un montón de cosas. En otro momento hicimos una cartografía social sobre colonialismo, pero aplicada a un contexto de violencia y conflicto armado en el Arauca. Entonces, digamos que aquí lo importante, o sea, todo esto te lo cuento para llegar a este punto y es que la educación popular es más o tiene unas grandes virtudes frente a la educación institucional en el sentido de que también te forma como educador todo el tiempo, ¿sí? O Ujú. sea, claro, tú aprendes de tus estudiantes y ellos aprenden de ti, por supuesto, eso sucede, si tú eres un educador, una educadora consciente y responsable, eso va a suceder, eso Ujú. sucede indudablemente, ¿sí? Pero no se puede quedar ahí, ¿sí? También tiene que estar ese diálogo serio y ese diálogo, ¿cómo llamarlo? Como, Horizontal. sí, horizontal, pero muy premeditado y deliberado sobre las discusiones y las problemáticas sociales contemporáneas. Sí, que eso era lo que sucedía en Antorcha. Entonces, no solamente nos formábamos en educación, claro, había un componente para educadores que era educación popular. Entonces, también cuál es la historia de la educación popular, quiénes los proponen, cómo va en este momento. Entonces, leíamos a una chica que se llama, una señora que se llama, no me acuerdo el apellido, pero es el nombre Marta, es una poeta y yo la conocía como poeta, Marta Rodríguez, creo que es. Ah, no, ella es una socióloga, no recuerdo el apellido. Y yo había leído un par de poemas de ellas, cuando Karen, una chica que además se denuncia feminista popular, y para mí eso, wow, ¿qué es esta vaina? O sea, yo conocí, no, las feministas radicales y todo el feminismo popular. Entonces ella nos menciona a Marta y no, es que ella es educadora popular y ella propone desde ahí, ¿no? Donna Haraway también es, yo no sabía, pero ella también lo propone, lo vi en una clase este semestre. Bueno,
Sí, entonces como que todo ese andamiaje me lleva a mí a pensar, claro, o sea, somos populares en el sentido en que educamos a la gente del barrio de donde crecimos, donde nacimos, donde sí, nos educan ellos a nosotros, pero también nos educamos nosotros, sí, está Ujú. Freire, perdón, pero es que yo sí soy muy No, sí. freiriano, y sí, Freire sí dice, o sea, nadie se libera solo ni nadie libera a nadie, sino todos nos liberamos en comunidad. Si tuviera que escoger un pilar de la educación popular sería ese, la liberación. O sea, ese es el Ujú. fundamental, ¿sí? Porque es que no hay educación popular si no hay un objetivo liberador y pues, perdonar al muerto, pero revolucionario también. Ujú. Sí, claro, por Mm, supuesto. Y ahora digamos, con las transformaciones que tú has visto, ¿tú crees que de pronto se deba transformar alguno de esos pilares o se deba incluir de pronto uno de esos elementos? Tú mencionabas hace poquito el feminismo, la entrada del sí. feminismo, ¿cierto? En Ujú. esas discusiones que tal vez antes no eran tan frecuentes hacerlas. Mm, Qué otro tipo de discusiones o qué otro tipo de escenarios, de contextos o de elementos crees que debe incluirse ahora dentro de la educación popular o que están ya inmersos? sí, eso es decir, más que de pronto ya no incluirse, es que ya se han venido acogiendo. Pues digamos que el feminismo me parece una clave fundamental, no solamente para la educación pues, popular, sino para la sociedad Ujú. entera, o sea, porque pues las violencias de género son las violencias más difíciles de detectar y son las más frecuentes, ¿verdad? Entonces tú puedes ser un sujeto muy crítico y muy militante y muy revolucionario, pero eso no te excluye que llegas a tu casa y le hacen la jeta a tu esposa, ¿sí? Y que además eso lo naturalizas y te parece que está correcto porque ya tiene Ujú. la culpa, ¿cierto? Entonces, digamos que eso sí es fundamental, que esa discusión esté continua y constantemente. A mí me parece que los procesos populares, la gran mayoría, incluida la coordinadora de de educación popular de Bogotá, sí deben gestionar o debemos gestionar como rutas y no sé si llamarlo protocolos, pero sí rutas de acción frente a violencias de género que sucedan dentro de los ejercicios populares, ¿sí? Porque por más educador, lo que digo, por más educador popular que tú seas, pasan cosas que uno dice como, y no debería pasar Ujú. esto. Eso por un lado, ¿sí? Pero ¿qué otros elementos yo debería incluir? Bueno, yo lo digo pero no es que esté muy convencido de ello. Pero sí veo la importancia de eso y es, bueno, el como abrazar las, pues no las TICs, pero sí las herramientas, sí, digitales, como la hablábamos ahorita previamente, ¿no? Eso es un elemento importante, sin embargo, no considero que deba ser un pilar, sino más bien una didáctica, puede verse como eso, porque pues es que si fuese un pilar tendría que estar continuo y constantemente allí, ¿verdad? Y pues no, o no es necesario o no es pertinente para todos los espacios. También hay que tener en cuenta que es que un escenario popular es un escenario para la gente de base, ¿verdad? Y la gente de base no todos tienen acceso a todas las tecnologías pues, que requieren una educación virtual. Entonces, bueno, en ese aspecto estaría como interesante poder, más que incluirlo, articularlo, más bien discutirlo, llevarlo al campo, llevarlo pues a la práctica en los escenarios donde se pueda usar. Pienso yo que como educadores populares sí, a pesar del discurso y a pesar de todo lo que quieras, nos falta acercar a la comunidad y nos falta es buscar más que cualquier cosa estrategias de convocatoria. Popular, para mí lo popular es muchas cosas, muchas cosas. Entonces, hace Ujú. poquito leía, no leía, veía un video de una página en Instagram que se llama Autoridades Indígenas de Bacatá y mostraban un video de cómo ha sido el proceso con los Embera en el Parque Nacional, ¿verdad? Y yo miraba, solo por chismosear, yo venga a ver cuántos likes y cuántas vistas tienes esto, 12 likes y las mismas 12 vistas. Y decía, venga, miramos cuántos likes y cuántas vistas tiene esta otra vaina, así cualquier cosa, un anuncio o de lo último que haya publicado, bueno, qué sé yo, Bad Bunny, lo que sea. Obviamente es un personaje pues mucho más, ¿sí? Pero a lo que es, ¿por qué le estamos dando más importancia a eso, al espectáculo mediático y no a la realidad social, ¿sí? Que es Ujú. pues, finalmente la realidad que habitamos, ¿sí? Eso es lo que debemos pensar. Yo pienso que el acercarse a la comunidad es el paso fundamental que tenemos que dar, pero pues siempre está la pregunta metodológica, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? Pues hay muchas estrategias. El Chipacuy es un durazo en eso, a pesar de que todavía le falta mucha capacidad de convocatoria, pero digamos, yo los veo y ellos convocan de una u otra manera, ¿sí? ¿Cómo hacen las convocatorias sobre todo? Por vía internet y el voz a Virtual. voz. Ajá, eso. Y las casas culturales, digamos, bueno, pienso en Mestiza, pero también pienso en la Casa de la Paz, porque es que eso también son escenarios populares, o sea, tal vez no educación propiamente hecho, pero se enseña también ahí, Ujú. ¿sí? Entonces, digamos que la Casa de la Trocha tiene una capacidad de convocatoria masiva, ¿sí? Ujú. También por su contexto, también pues por quienes la dirigen y todo el tema, ¿sí? Pero pues también tenemos que pensar por ahí, o sea, qué está sucediendo en estos ejercicios de aglutinamiento de sujetos interesados por su realidad social que se reúnen para discutirlo y para aprender de eso, del tú a tú, ¿no? Del igual. Eso es lo popular también, ¿no? Ujú. Me parece que esos serían como algunos elementos a incorporar. Y obviamente las discusiones pues, de las teoría social contemporánea, o sea, pues contemporánea
me refiero desde la mitad del siglo XX para acá, ¿no? O sea, en el colegio a ti todavía son muy pocos los profesores de sociales, por decir un ejemplo, que te hablan de colonialismo, pero no te hablan de descolonialidad, ¿sí? Te hablan de la independencia, pero no te hablan del racismo estructural, ¿sí? Te hablan de dos personajes femeninos, pero no te hablan de las violencias de género, ¿sí? Ujú. Entonces es eso, es tener las discusiones más profundas que en efecto pues por la misma estructura ideológica que tiene la educación institucional, no se pueden dar allí, ¿sí? Ujú. Por eso pues es importante. Freire sí decía que en algún momento se pueden unificar, pero yo no creo, o sea, me parece que la tensión siempre va a estar y ahí va a haber una lucha pues bien puntual. Ujú. Me haces pensar en dos preguntas. En una te anticipaste un poquito, pero yo no la, o sea, no, para mí no, creo que nos devolvimos a responder la otra pregunta y no la completamos, o Ok, no sé si no lo entendí bien. ¿Qué es lo popular para ti? Porque dijiste ok. algo muy importante. Sí, no, solo mencioné No una es, cosita. sí, solo mencionaste una, Sí, pero ¿quiénes uf, entran ahí dentro de lo popular? no, es que es ¿Sí? complejísimo. Pues lo popular yo lo veo como en tres entradas, digamos, bueno, desde Paulo Freire, que es pues obviamente la comunidad, ¿sí? Ujú. La comunidad de base, pero también lo veo, se me olvida el nombre del tipo, pero es un man que habla del sujeto precarizado, ¿sí? No para entender el sujeto precarizado como, ay, pobrecitos, es que están mal, ¿sí? Sino el sujeto precarizado que está en acto de resistencia, en acto de Ujú. lucha, en acto de exigencia. Eso es lo popular, pero lo popular no solamente es el que lucha, también el popular es el alienado. Popular también es la señora que va todos los domingos a misa y popular también es el cura que les bota el carreto porque finalmente componen comunidad, ¿sí? Em, Popular son las tensiones que se generan en los barrios, es el accionar en el barrio. Pero digamos que si lo ponemos en términos muy planos, pues podríamos hablarlo de una clase social, ¿sí? Que es una clase social oprimida y bla, bla, bla. Es que a mí no me gusta verlo así o solo así, porque me parece que deja por fuera muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, deja por fuera lo popular como entendido lo indígena también, ¿sí? Por eso también me parece importante que lo popular debe estar como articulado con lo comunitario, porque es que las comunidades indígenas son eso, comunidades, pueblos o Ujú. naciones, ¿sí? Ellos se leen así. Entonces, ¿dónde quedan ellos? Bueno, dentro de lo indígena, pero ellos, que también sus luchas son de de una u otra manera son nuestras luchas, Ujú. ¿sí? Entonces, lo popular es eso, es entender que hay más cosas que nos unen como sector oprimido, precarizado, marginalizado, que lo que nos distancia, ¿sí? Ujú. Y que esas luchas, pues, o bien podemos apoyarlas o bien podemos asumirlas, ¿sí? Desde el flanco que querramos o que podamos, ¿sí? Ujú. Bueno, no me lo estás preguntando, pero mi trayectoria, digamos, de militancia, pues, pasó por todos los sectores, o sea, por lo que quieras, que no te lo puedo decir acá, ¿Por qué no? pero no, porque eso, no, luego te los digo más sin grabación. Bueno, sí. Em, pero sí entendí eso, entendí que tú puedes ser un actor político desde la acción directa, desde la acción de hecho, pero también desde la acción epistemológica en la enseñanza, ¿sí? Ujú. También pues, ese es un frente tremendo, o sea, es que a mí me parecía muy abstracta la idea de, uy, es que la educación transforma. Cuando entré a la universidad la tenía como muy viva, pues, era un pelado, tenía 17 años, pero la tenía vivísima, ¿no? Con el tiempo empezó a menguar, y yo decía, no, la educación no transforma tanto, transforma más la lucha, y no sé qué, y si se más y tal. Y después empecé a ser educador y dije, no, epa, esa vaina sí transforma re duro, o sea, tú no lo que pero transforma las subjetividades, ¿sí? Eso es lo que, Ujú. eso es lo que más llega. Y más que transformarlas, me voy a poner un poco aquí ya posmoderno, pero sí deconstruye a los sujetos y luego porque es que yo soy un ejemplo de eso, o sea, con el Andrés que estás hablando no es el mismo Andrés de hace 10 años, o sea, uy, es un Andrés diferente, este sí me cae bien. Se me olvidó cuál era la pregunta. De lo popular, Ah, sí, no, pero eso, es ya, eso, sí, ya nombraste tres elementos bien. es eso, No solamente los marginados, sí, entran allí un montón sí, exacto, no, de poblaciones. y es decir, los marginados, o los marginados, no es que marginados es como si esa fuera su condición, sino Ujú. marginalizados Es verdad. es el término, porque es que al sujeto del barrio se le impone la idea de que es del barrio y de que está mal estar ahí. Está mal habitar ese lugar, está mal vivir en Ciudad Bolívar, está mal vivir aquí en el 20. Sí, no, no. Y la idea que le venden en la escuela a los niños es eso, es estudie, hagas una carrera, trabajes de alguien para que se vaya aquí, para que sea alguien en la vida. Y a mí me parece que lo que deben hacer la educación es que estudie una carrera, fortalezcase conceptual, académica, intelectualmente, para venir y construir comunidad acá. ¿Sí? Obviamente construir comunidad no te va a dar de comer, ¿sí? Pero por eso es una lucha, porque también resistes a esa otra cara pues, de la academia, ¿no? Que también Ujú. te pone en un lugar como de la nueva esclavitud, ¿no? Ujú. Sí, sí. Y tú ahorita también mencionabas algo bien, bien bacano, y el tema de las subjetividades, de las nuevas subjetividades, de la mirada posmoderna frente a cómo se debería apuntarles
formación de subjetividades y quiero que nos centremos un poquito en eso. Ujú. ¿Tú cómo concibes a los sujetos del aprendizaje ahora? ¿Sí? ¿Cómo, o sea, qué cambios ves o ves a los mismos sujetos? Mm, Ahorita tú decías que había que hacer cambios en la educación popular que respondieran a esas nuevas subjetividades. sí, ¿Qué claro. observas dentro de esos nuevos individuos? Yo veo a los sujetos, pues, a estos sujetos de aprendizaje, primero eso, como sujetos que están muy, ¿cómo llamarlo? No sé cómo llamarlo, pero sí, Desmotivados, desmotivados, desinteresados. desinteresados, pero sí, o sea, hay como un fuerte ejercicio o una fuerte normalización de la violencia, una fuerte normalización y aceptación, porque es que es cómodo, es decir, si tú estás en el lugar del privilegio, pues aceptar la violencia te es muy cómodo, porque pues no te toca, ¿cierto? Es que no lo quiero poner en estos términos, pero los voy a usar, ¿sí? Hay un ejercicio de alienación tremendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Más que deconstruir a los sujetos en términos posmodernos, yo digo posmodernos es por el concepto que lo acuña pues Derrida, que es la Derrida. deconstrucción social, la deconstrucción sí, social en general, es más transmoderno. O sea, la posmodernidad yo la leo que es un elemento que tiene que también articularse en la educación popular en el sentido en que nos permite leer la crisis de la modernidad, ¿sí? Que es eso, es la comodidad de las violencias. Pero la transmodernidad, que es como un poco lo que habla Dussel, es un poco quitar ese tránsito expectante de la modernidad violenta que es la posmodernidad para empezar a actuarla y transformarla. La transmodernidad es un poco eso. Entonces, más bien pienso que ese es uno de los elementos que tenemos que empezar a leer a los sujetos sociales desde ahí, desde cómo podemos deconstruir y transformar esas subjetividades en función de transformar el proyecto moderno pues, de la historia, ¿no? Es un poco ahí, pero obviamente es una cosa re ambiciosa, ¿no? Pero pues digamos que yo, lo que te decía ahorita, o sea, yo lo hago, intento hacerlo con los chicos y las chicas, pues en mi trabajo, pero también en el ejercicio popular mucho más fuerte, porque lo permite. Para ti, entonces, en ese sentido, la virtualidad ha sido una dificultad, una limitación o una oportunidad para la educación popular. ¿Cómo lo has Uf, visto? yo lo No veo solo desde la mirada de Antorcha, sino en general. en general. Yo, sí, eso te yo lo veo como desde dos líneas, digamos. Por un lado, sí fue un golpe fatal. O sea, no solo para Antorcha, indudablemente para muchísimos procesos populares, no solo populares, sino organizativos y políticos y sociales en general. Fue un golpe fatal porque pues estos procesos y estas organizaciones y estas mingas y estos congresos pues necesitan la presencialidad, necesitan a El la encuentro. humanidad exacto, el encuentro para poder existir, ¿sí? Sin eso pues se cae, porque por efecto son movimientos sociales, ¿sí? No son movimientos artificiales, ¿no? Es algo que ocurre, que va sucediendo. Fue un golpe, fue un golpe bárbaro, o sea, Nico me contaba que el chip antes lo tenían, pero teteado de chinos, o sea, teteado, que empezaban 70 y por mucho acababan con 50, ¿sí? Y que ahorita pues están, pues no están tan mal, pero ya sí se ven menos, ya es 20, 30. Entonces sí fue un golpe. Sin embargo, también fue una oportunidad, esa es la otra línea, ¿no? Es una oportunidad pues también para replantearnos el hacer y el actuar y el accionar y la práctica pedagógica y las prácticas pedagógicas mejor, pues de que en realidad no solamente vamos allá a impartir una clase, sino que lo que te decía ahorita, o sea, nos dio la oportunidad de pensarnos de que realmente no estamos tan cercanos a la comunidad como pensábamos, Ujú. ¿sí? No, lo que te digo, a veces nos metemos unos discursos en la cabeza que solo están operando en nuestros imaginarios, ¿sí? Pero cuando los tratamos de reproducir o de experimentar y tratamos de evidenciarlos en la realidad, son otra cosa, ¿sí? Especialmente eso, ese discurso de lo popular, que en realidad, ¿qué es lo popular? Sí, y le quito la palabra a la compañera, que tan popular entonces soy, ¿sí? No significa que tenga que ser uno perfecto ni nada, sino significa que tengo que tener unos mínimos de respeto con las otras personas, Ujú. ¿sí? ¿Qué tan popular soy si no soy ni siquiera sé dónde queda la plaza del mercado de mi barrio? ¿Sí? ¿Qué tan popular soy si cuando matan a un muchacho al frente del portal de Suba por estar manifestándose, ni siquiera me mosqueo? Entonces, eso a mí me lleva a pensar mucho eso. Sin embargo, algo que fortaleció muchísimo, muchísimo a los procesos populares sí fue el paro del 2021. Uy, brutal, yo participé como bastante en Suba y incluso pues yo salí a las marchas y creé un personaje que se llamaba el profe Nea para la gente NEA. Ay, El profe sí. NEA que daba clases NEAs para la gente NEA. Entonces yo me ponía mi bata, una bata pues vieja, que igual no odio las batas para dar clases. Entonces pues por eso la cogí, porque la rompí, desahogué mi furia y mi frustración con las batas y me pintaba la cara y me despelucaba, que no era muy difícil hacerlo. Y ya me metía a las marchas y empezaba a gritarle a la gente, buena NEA, ¿qué se dice la NEA?
no, ¿qué le pasa? No sé qué tal. No, yo soy el profe NEA y vengo a darle clases NEAs a la gente NEA. Entonces, ¿por qué está marchando con Orrea? No, por tal y tal y tal. Eso, y él sí empezaba como a jugar con la gente. Y en el portal también hicimos como, bueno, claro, fue solo un ejercicio que hicimos en el portal sobre el pliego de peticiones de la Asamblea Popular de Suba. Pero salió bonito, pero no hubo mucha asistencia. Sí, pero ese día, bueno, se complicaron las cosas, llovió y todo, bueno, sí. Ujú, Pero sí, el personaje salió como, o sea, aparte de esa vez, salieron como 2 veces más en las marchas, sino que pues ya igual también yo tenía otros compromisos pues ujú. personales y bueno, no pude sacarlo mucho, pero conocí a mucha gente en el paro, digamos, a Nicolás lo identifiqué en el paro, a otro man que se llama también Andrés lo identifiqué en el paro, a otro muchacho que era de Zona 11 Suba, que es prensa popular, también a ese chico le hicieron, de hecho, yo salí de trabajar en un colegio y el chico entraba el año siguiente a ese colegio pues, a recibir clases, ¿no? Él se graduó de ese colegio y pues cuando yo como que nos conocimos, no sé qué, tal y demás, y entonces yo lo empecé a seguir como en Instagram, y yo sé por qué conoce a esta gente, no, yo estoy allá, un perro, yo trabajé allá también, no sé qué, qué chima, bacano, bueno, a mí le hicieron un falso positivo judicial, entonces el man estuvo por allá en la URI como casi un mes, porque pues en el paro a él y a la novia los incriminaron de, pues sí, de terrorismo, vandalismo, rebelión, pues todo lo que le imputan a la gente que marcha. Y pues ellos son muy críticos, pues obviamente también tienen sus prácticas cuestionables, pero ellos básicamente lo que hacían era registrar sí, fotográficamente y llevarlo al periodismo virtual. Que eso, digamos, de lo virtual rescató eso. Sí quedó el periodismo virtual. O sea, ya venía, ya existía, por supuesto, no, es algo, no descubrimos el agua, pero se fortaleció porque era la Ujú. manera de comunicarnos en la virtualidad. O sea, era muy difícil salir a marchar en el paro del 2021 porque todavía estaban muchas restricciones desde la pandemia y todo eso. Entonces, pues los que salíamos también sabíamos que nos exponíamos pues al virus o un montón de cosas y había como mucha esa sensación de miedo que nos ayudó a cuidarnos, ¿no? A comprender que teníamos era que cuidarnos entre nosotros. Es lo que te digo, esa experiencia de la Asamblea Popular de Suba me gustó mucho porque pues conocí de más primera mano el Chipacuí que pues ahí, y a partir de esa asamblea pues entonces hubo como otros encuentros distritales y así, pude ir a a una asamblea distrital que fue allí en la Nueva Candelaria, en la Y todas distrital. esas fueron presenciales, esas Sí, todo eso se asambleas. hacía presencial, ¿Y pues eso sí, se y transmitía. virtual sigue sucediendo, empezó a suceder No, o y, sucedió? sí, sí, pero lo que sucedía era que se transmitían. Y entonces la persona que lo transmitía, pues iba como recogiendo las voces de las personas que querían participar en el chat y pues se iba dialogando. Sí, había como un canal virtual para la gente que no podía caer. ¿Tú haces uso de esas herramientas aún hoy? No, yo no, yo nunca las ¿Sigues? usé. O sea, digamos, yo las usé estrictamente en el escenario de clases, sí, eso. Y me llevó a pensar, pues, a pensarme, ¿cómo carajo llegarle a chinos? Que primero les importa un carajo lo que les voy a decir presencialmente, sí, pero segundo, más virtual, porque virtual están con la cámara apagada, están seguramente acostados en su cama, lo hacen porque en el colegio les piden que tienen que tener un certificado de un preuniversitario o algo así. Entonces, como que, ¿qué me invento yo para realmente hacer que los chicos estén ahí? Entonces, eso fue una oportunidad también tremenda. Y lo que te digo del paro, digamos que el paro nos dio a entender que pues, lo popular, la educación popular también es construir entre la gente que se interesa por su comunidad, ¿sí? Desde el presidente de la Junta de Acción Comunal consciente y preocupado por su comunidad, hasta el líder social, hasta el educador del Chipa, hasta el de la prensa alternativa, las tamboras feministas de Suba, pues las conocí como que, guau, qué chimba, qué severo estos ejercicios, ¿sí? Entonces, y también surgen ideas, ¿no? Ahí también se intentó hacer una huerta al frente de Lara en Suba, pues, pero pues no se pudo dar porque era un punto muy neurálgico, muy de choque todo el tiempo, muy hostiles. Bueno, luego hablamos de los tropeles y eso, pero sí fue, Qué fue, bonito. fue tremendo. ¿Crees que en ese sentido la educación popular, perdón, lo digital o esas puertas que abrió como ese escenario digital han permitido también democratizar un poco el conocimiento, el aprendizaje, ha dado de pronto nuevas narraciones o nuevas maneras de formar y de aprender? Sí y no, o sea, sí, porque obviamente fue la posibilidad de que mucha gente pudiera acceder, que no podía accederlo más que todo por sus tiempos y distancias, y en el caso de la pandemia, pues porque obviamente estamos todos encerrados, pudo acceder a la educación, pero no, pues porque digamos, si tú vas, qué sé yo, al Catatumbo, allá la gente no va a tener internet en todos los lados, ¿verdad? Si tú vas a Montes de María, pues tampoco, o sea, digamos que sí fue una posibilidad que pudo democratizar el conocimiento, pero a la vez cerró el conocimiento, digamos, a lo popular urbano, ¿sí? Por ejemplo, en Bogotá. Y también ahí había pues, también una exclusión potente, porque la mayoría de personas que uno conoce, no, pues tienen acceso a Internet, y dice, pero hay muchísima gente en Bogotá que no, y que uno no lo dimensiona. Entonces, los colegios públicos hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron, ¿no? Digo, pero pues con todo el financiamiento que se le pudo haber dado a la educación, pudieron haber accedido a esa educación y ahí sí haberlo democratizado. O sea, más bien pienso que
esa virtualización y el fracaso sistemático institucional, fracaso entre comillas porque tuvo unas victorias potentes, sí, o sea, no voy a negarlo, digo el fracaso institucional del intento de virtualizar la educación, más bien demostró que la educación es un privilegio, ¿sí? Más que democratizarla, dejó a la luz el problema de la desigualdad en la educación. Ujú. Listo, Andresillo, la última pregunta. Entonces, su merced, ¿qué retos cree que debe plantearse la educación popular ahora? Uf, bueno, yo creo que ya hemos mencionado varios. Sí, El, digamos. el primero es lo que te digo, o sea, realmente darnos a la tarea de acercarnos a la comunidad, pero no como los evangelizadores salvadores de la comunidad, sino como parte de la comunidad. Ese es el primer reto, o sea, Pero, perdón, yo creo que formulé mal mi pregunta, pero yo me refería a los retos en tanto a estas nuevas dinámicas, porque tú en algún momento mencionabas que digamos que la virtualidad no es algo que estuviera presente y constante en nosotros todo el tiempo, pero sí, 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 o sea, llegó para quedarse, sí, ¿no? claro, En claro, y realidad, para allá como lo vamos. hablábamos hace un momento, pues la pandemia tampoco es un fenómeno que haya terminado, No, ¿sí? y tiene un coletazo que va para largo aliento, incluso lo hablábamos con un profe, quien te digo, Donna Haraway, ella habla de, bueno, ella es tremenda, habla de los monstruos, pero los monstruos son cuerpos humanos, obviamente, que se monstrifican, pero no es de eso lo que te quiero hablar, es de el manifiesto cyborg, es un texto que ella describe y que dice, los seres humanos estamos pasando por una era cyborg, ya la estamos viviendo, ¿sí? Esto, las gafas, esto ya es un artificio que nos hace un híbrido. Sí, ya no somos 100% humanos, tenemos el uso de este artificio, ¿verdad? Para no aguantar frío, usamos ropa, ¿sí? Eso, Ujú. eso nos hace híbridos. ¿M? Y ahora, si lo ponemos en términos más de la tecnociencia y las tecnologías informativas, no, pues muchísimo más. O sea, tú miras y el celular es una extensión De del nosotros, cuerpo, sí. ¿sí? Ya se está convirtiendo en eso, como puerta de acceso a la información, pero también como elemento em, enceguecedor, ¿sí? Entonces, digamos que, claro, la virtualidad llegó para quedarse, pero digamos que lo que tenemos que hacer es un poco resistirle también o hacerle el quite a esa virtualidad en términos de el espectáculo, ¿sí? De lo mediático, sino más bien entender que pues, puede ser una herramienta también para transformar, ¿no? Yo no creo que todo el mundo deba pensar como uno, ni que todo el mundo deba actuar ni habitar la vida como uno la debe hacer. Pero sí digo que como mínimo todo sujeto debe tener un poquito de conciencia social. Sí, cuando digo conciencia social es conciencia de clase, un poquito de conciencia de razas, un poquito de, sí, o sea, un poquito de conciencias que son simplemente acciones éticas mínimas que deberíamos tener. Y lo virtual nos puede servir para eso. Digamos, a mí me gusta recomendarles muchos a mis estudiantes como, hey, síganse ustedes que se la pasan pegados a Instagram, síganse esta página de Instagram que está buenísima. Entonces les empieza a mostrar los posts. Hace poco con Once, a todos terminaron siguiendo una página que se llama Historia para Tontos, de un mexicano. Y además lo que hace es que coloca su cara, los ojitos y la boca así como hablando en los mapas de los países. Entonces empieza como en México. Siempre le hacen preguntas como Argentina, oye tú México, y le empieza a preguntar, ¿qué es la inflación? Entonces empiezan a hablar de la inflación de un montón de países y tal. Yo les digo, vea, síganse esto que está bueno. Y a los chicos les gusta. Entonces como, hey, miren, síganse esta página de prensa alternativa que está buenísima. Mire, les pongo como un ejemplo lo que pasó con los Embera. Entonces, ¿qué pasó con los Embera el día que hicieron como la marcha? Entonces los chinos me decían, no, pues que eso hubo como un montón de infiltrados y empezaron a pegar, a romper las cosas y a pegar a la policía y no sé qué. Yo entonces les mostré esas autoridades indígenas de Bacatá. ¿Sí? Y les dije, miren ahora la otra cara de la moneda. Entonces, claro, entendieron que había una violación y una violencia sistemática en contra de ese pueblo desde hace años, ¿sí? Y que ellos son víctimas que están cansadas de su situación de precarización. Ujú. Entonces, pues, la virtualidad sí, claro, tiene unas potencias tremendas que tenemos que abrazar, pero, y lo que decías ahorita, para allá vamos y somos híbridos, o sea, somos cyborgs, ya lo estamos siendo, y digamos que es casi imposible negarlo, ¿sí? Pero tenemos que también leer esa virtualidad muy críticamente, o sea, Ujú. no todo el mundo lo va a hacer, obviamente nosotros somos de una u otra manera afortunados y privilegiados porque pudimos acceder a una educación superior y porque tenemos todo este tipo de conciencias y podemos movilizar todos estos discursos en nuestras conciencias y en nuestros lugares de vida, pues en la casa, en la escuela, ¿verdad? Sí, pero no todo el mundo tiene esas dimensiones, ¿sí? Entonces muchas veces la gente usa Instagram o las redes sociales para, no para mantenerse informada, sino para mantenerse entretenidos, para olvidarse de la realidad. Bueno, Andrés, muchas gracias por compartirnos no solamente tu tiempo, sino también parte de tus experiencias, de tus sentires y vivencias, seguramente significativos, no solamente para ti, sino para muchos de nosotros y de nosotras que te escuchamos. Muchas gracias. Educación popular en contextos digitales.